Mi llegada al hospital Curipamba se dio de una manera, ¿cómo se puede decir? Eh, Sencilla, simple. Mi tía fue enfermera en ese tiempo y se había presentado una vacante para desempeñar el cargo de, antes llamábamos mensajero o conserje. Y los médicos de ese tiempo me llamaron que suba para tener una conversación y ver si era posible de que yo ocupara esa vacante. Fue así que tuve la oportunidad pues de que se me diera el trabajo. Y como cuando uno comienza, me pasó una situación bastante subgénero, si se puede decir. Me dice el médico, que era el doctor Gonzalo Díaz, dice, mira, dice, Hermes, dice, para que comience, dice, riégate el jardín, porque no lo habían regado tiempos, había un jardín en el hospital. Dice ahí, dile al enfermero que te preste una manguera. Pues así lo hice, conecté la manguera y en la sala de espera estaban pacientes esperando. Yo, pues como nuevo, desconocía la presión del... Pongo la manguera, abro la válvula para el agua y esa manguera se desenreda y baño a toditos los pacientes que estaban ahí. Bueno, el tarjetero, pues había un tarjetero que se sacaba para la atención médica y los bañé. Para mí fue algo terrible porque, digo, primer día de trabajo y ya me pasó ese problema. Yo fui capaz de dejar botar besos y venirme a la casa. Los pacientes que se encontraban ahí, unos me decían, vea señor, dice, haga las cosas bien, que no sabe si no puede, déjelo ahí. Yo no sabía qué hacer en ese momento. En eso sale el enfermero, me dice, no, no, ya te cierro la llave, dice, no me olvidé de comunicarte que tiene bastante presión. Y esa fue una de las primeras anécdotas en mi primer día de trabajo. Pues posteriormente era una rutina que se llevaba diariamente hacia los consultorios, ver la asistencia del personal, bajar a las oficinas de la empresa que se ubicaban acá en la compañía, en la parte baja. Tenía que también hacer la compra de los alimentos para los pacientes, llevar medicina de las farmacias y un sinnúmero cuando habían las operaciones, se hacía el aseo también del quirófano. Todas esas situaciones nosotros las realizábamos. Era algo entretenido para uno. Yo pues en ese tiempo había tenido unos 22, 23 años. Y así se fue consolidando la situación. Como mi tía era enfermera, ya tenía sus años como enfermera, pues ella ya me enseñó a mí a lo que era tomar temperatura, presión arterial, pulso, respiración, poner sueros, inyectar. Yo sabía todo eso. Se dio la oportunidad de que a un grupo de compañeros que eran enfermeros, sí mismo ellos eran solo práctica, se abría un curso en Machala y tenían que viajar para allá. Entonces no quedaban enfermeros, pero como yo sabía todo eso, me ascendieron a la sala de enfermería de varones. Y desde ahí yo comencé ya a laborar como enfermero del, del hospital. Posteriormente,
con los conocimientos que uno tenía, nosotros entrábamos a cirugía, a atender con el médico, creo que eran eh, apéndices que operaba el médico, hacer cesáreas y todo lo concerniente de lo que el médico realizaba. Nosotros éramos un personal apto para realizar todas esas actividades que el médico nos indicaba. Asimismo, eh, le puedo mencionar de que, pues, como comprenderán, en ese tiempo no había el instrumental necesario. Antes, para anestesiar al paciente se utilizaba una especie de mascarilla que se le ponía para el anestésico, era éter. Entonces, con eso se operaba, se le ponía la mascarilla, una vez que estaba preparado en la sala de operaciones, y se tenía, pues el anestesista le hacía al paciente contar hasta 10 cuando ya le ponía mascarilla. Cuando eran bien resistentes el paciente llegaba hasta 6, se quedaba dormido ya y se procedía a la intervención quirúrgica de lo que estaba, para lo que estaba programado. Cabe indicar que en ese tiempo, pues, y que yo recuerdo, el doctor Gonzalo Díaz realizó unas intervenciones que hasta hoy yo las recuerdo de bastante significado. Él hacía, él era un traumatólogo. Él, no había cosa que él decía, yo no la puedo hacer, yo la hago. Era un médico que hizo hasta, yo le podría llamar en ese tiempo, pues, trepanación de cráneo. Asimismo, estuvimos en una emergencia, en una romería al Cisne, que hubo un volcamiento en la parte del carretero de una cooperativa El Oro, me parece, que los llevaron todos al hospital, más de unas 30 personas. Habían desmembrados de piernas, brazos, bastante gente herida que se los tendieron en el piso, porque no se abastecía el hospital. Son cosas que uno las guarda y siempre yo las cuento como anécdotas. Y una de ellas, a los como 5 o 6 años, una chica que había estado ahí en el volque llega al hospital. Nosotros ya ni nos acordábamos. El doctor le había puesto un clavo y llevó para que le saque el clavo a esta señorita. Entonces ahí contaba que ella había sido una de los sobrevivientes, porque hubieron algunos que murieron, que ella había sido la que había estado en el volque, que iba. Y así muchas cosas que se dieron en operaciones grandes que realizaron en ese tiempo. Como le digo, con el poco instrumental que se mantenía. Pongamos, él hacía acá injertos, que eso pues es una alta cirugía, y él en ese tiempo, hace más de unos 20 años atrás, se los realizó acá, con un instrumental netamente que no era el apropiado, pero él salió adelante, lo hizo muy bien. Claro que demoró este tratamiento, era de un joven que era de la parte de Piñas, le hizo el injerto y quedó muy bien. Mantuvo este paciente, se lo mantuvo como 2 años en el hospital. Llegó más o menos de unos 12 años y se fue como de 14 años y meses. Y así ha habido mucha gente que la atendieron
Y como anécdota también se puede decir, en las planillas de cobro, era en sucres, a veces le decía esto vale 3,000 sucres. Era gente netamente pobre, era este señor que le hablo del injerto, el señor padre, tuvo ese tiempo, le cobraba 3,000 sucres y solo dejó abonados 1,500 y los otros 1,500 nunca más regresó. Entonces eso quedaba como deuda ahí. Y cuando llegaron los señores administradores que llegaron de Quito en el tiempo ya de que se hizo cargo de la gerencia, vino un militar, el mayor Espinosa. Entonces colocó en todos los departamentos gente de fuera de acá, de Portobelo, y fueron al hospital estos señores y a ver, pues eso, como era una auditoría que estaban haciendo, entonces se encontraron con estas planillas que estaban prácticamente impagos y ellos en vez de dar solución, ellos decían de que el administrador que estaba en ese tiempo se habían gastado o que el doctor se había cogido ese dinero y no era así, era que ellos abonaron esa cantidad y quedaron debiendo y nunca llegaron más a pagar, pero el dinero ahí estaba. Y así cosas que pasaron y que uno pues se acuerda y siempre las comparte con amigos. Ah, ¿alguna otra cosa? ¿Qué es lo que extraña de aquella época, cuando usted trabajaba ahí? Eh, lo que más extraña es, y a uno le duele ver ahora que no hay ese sentido de colaborar, de reciprocidad, como se puede decir, de que ahora todo lo hacen es por el dinero, no lo hacen como una forma humana de atender, porque antes se tenía eso, de un buen corazón de atender a gente que a veces no tenía para pagar, pero sin embargo de eso se los atendía. En ese tiempo la empresa daba medicación para el trabajador, para la esposa, hijos y familiares, era la atención gratuita. Pero ahora si nos damos cuenta y nos ponemos a pensar, si usted no tiene para una consulta, para pagar a un médico, no lo atienden. Todo es dinero y dinero. Antes había la caridad humana.